El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Comisión de Hacendarios dictamina presupuesto extraordinario. Avanzan proyectos para reducir gasto público. Hacienda devela mecanismos de empresas para evadir impuestos. Y dan segundo debate a Caja Única. Vamos al detalle de las informaciones. Los diputados de la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios dictaminaron el presupuesto extraordinario, que plantea un recorte del gasto que asciende a los 25.000 millones de colones. Este recorte se aplica a la disminución de títulos de deuda, o sea, deuda proyectada en la que el país no va a caer. Además, se incluyen más de 78.000 millones de colones en traslado de partidas para gasto en infraestructura y una modificación de gastos que asciende a 28.687 millones de colones. Un acuerdo con la fracción de Liberación Nacional para que a través de un presupuesto extraordinario se haga el primer desembolso a las municipalidades provenientes de la Ley de Transferencia de Competencias logró comprometer los votos verdiblancos. Efectivamente, hoy se logró dictaminar con los votos mayoritarios de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, del PLN y del PAC. El presupuesto sale tal y como fue dictaminado, tal y como llegó a la comisión, lo cual da fe de lo riguroso con que fue realizado por el equipo técnico de Hacienda y también de los compromisos del Poder Ejecutivo de contener gasto y de ser consecuente con sus compromisos de ahorro. Le hemos cumplido al PLN con el monto que planteamos que venía en este extraordinario y además hemos creado condiciones para que la transferencia a municipalidades se pueda llevar adelante, de igual manera otras partidas que quedaron para un segundo presupuesto. El proyecto no contó con los votos del Frente Amplio. Su diputado José Ramírez Aguilar considera que en lugar de realizar recortes en el IAFA y en el sector de educación, por ejemplo, este dinero debería ser reinvertido. Este presupuesto extraordinario tiene elementos realmente preocupantes. El primero, recordemos que no se está cumpliendo con el mandato constitucional de asignar el presupuesto que corresponde a la educación en este país. Se está haciendo un dinero de 10.000 millones de colones de un ajuste salarial que no se ejecutó porque no se esperaba un aumento de inflación que no se dio. Entendemos que por eso es que esos 10.000 millones de colones no se utilizaron, pero lo ideal es que debe de reinvertirse en las necesidades del Ministerio de Educación Pública para ir cumpliendo con el mandato constitucional. Pero lamentablemente la fracción de Liberación, la Unidad Social Cristiana y el PAC decidieron hacerle el recorte de ese dinero al Ministerio, o sea, alejándose del mandato constitucional. El presupuesto extraordinario pasa al plenario legislativo para su discusión final. Con la agilización de la discusión de 3 proyectos que buscan reducir en unos 20.000 millones de colones el gasto del gobierno en materia de pensiones, los diputados cumplen con parte del acuerdo de fracciones antes de modificar y crear nuevos impuestos. Esto se logró tras una moción que permite que tras ser publicados los proyectos serán discutidos en el plenario a partir del próximo martes. Estamos muy contentos porque demostramos que la voluntad lo puede todo y que aquello de la ingobernabilidad no es más que una excusa. Con madurez política logramos ponernos de acuerdo en una agenda. Ayer logramos dispensar de trámite 5 proyectos, 3 de ellos de pensiones, 2 de ellos que implican el cumplimiento de disposiciones internacionales, con la GAFI en este caso. Los proyectos que los diputados discutirán ahora con prioridad son expediente 19.254, Ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes de Pensiones, que crea una contribución especial sobre las pensiones que excedan los 2,6 millones de colones, reteniéndose entre el 25 y el 65% del excedente. La medida se aplicará a los regímenes de pensiones del gobierno y al del Poder Judicial. Se excluye el sistema del Magisterio Nacional. Expediente 19.661. Reforma la normativa de los regímenes especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional para contener el gasto en pensiones. El aumento será por costo de vida. Crea una contribución especial, solidaria y redistributiva sobre las pensiones de todos los pensionados. Reduce de un 100% a un 80% del promedio de salarios que fije cada régimen para el cálculo del monto de las pensiones de los nuevos jubilados. Se aumenta la edad de retiro de 55 a 60 años.
Agiliza la devolución al erario público de las sumas depositadas de más en las entidades financieras por concepto de pensiones. Expediente 19.310. Porcentaje de cotización de pensionados y servidores activos para los regímenes especiales de pensiones. Autoriza al gobierno a exigir una mayor cotización de hasta un 18% del salario en favor de subregímenes de los empleados públicos que cotizan para obtener una jubilación con cargo al presupuesto nacional, así como a los pensionados activos. Si se aprueban aumentos en las cotizaciones, estas tendrían que ser graduales, de manera que los porcentajes sean mayores para quienes reciban más. Los fondos recaudados se utilizarán para financiar los mismos regímenes. Entonces ahora lo que sigue es una etapa de negociación entre las bancadas con el propósito de identificar qué reformas consideran los diferentes partidos que habría que hacerle. Eso se trabaja fuera de plenario y luego se trae un consenso para ver qué mociones se aprueban y el proyecto se aprueba. Posteriormente, luego de una pequeña discusión. Entonces ahora lo que viene es una negociación intensa para lograr concretar el voto de los proyectos. Los diputados también discutirán el expediente 19.904 sobre la reforma del delito de soborno transnacional de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. Este permitirá al sistema de justicia costarricense completar la materia de prohibición del delito de soborno transnacional. Igualmente el expediente 19.909 sobre la reforma a la Ley de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Dicha iniciativa hace una adecuada tipificación del delito de financiamiento al terrorismo de conformidad con las resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el combate al terrorismo y su financiamiento. Por otra parte, también pasaron a los primeros lugares los proyectos 19.857, que pretende terminar con privilegios de las pensiones de los hijos de los exdiputados, el 19.530, Ley de Protección del Inversionista Minoritario, 18.014, que busca disminuir el endeudamiento público y promover la inversión, el 19.497, que autoriza el desarrollo de infraestructura de transporte mediante la figura del fideicomiso, y el 19.286, Ley para perfeccionar la rendición de cuentas. Personeros del Ministerio de Hacienda expusieron a los legisladores integrantes de la Comisión Especial Mossack Fonseca los mecanismos utilizados por las grandes empresas para evadir impuestos. Susi Calvo, directora de Fraude Complejo, citó el aumento de capital extraordinario, la creación de sociedades, la venta y donación simulada de estas, dado que al final el vendedor y comprador o beneficiario resulta ser la misma persona física. Finalmente, necesitaba evidenciar el riesgo que tenemos no solo a nivel internacional o con el uso de sociedades a nivel internacional, que es lo que en realidad evidencian la información que se ha filtrado del bufete Mossack Fonseca, pero también tenemos que caer en una realidad y es el uso indiscriminado que se le está dando a las sociedades costarricenses y la generación de cadenas de sociedades costarricenses creadas y establecidas específicamente para defraudar impuestos. Los legisladores afirmaron tener claro que dichos mecanismos son utilizados por empresas de gran capital. Y algo importante es que no hay una cultura de escasos recursos que se mueva en este tipo de defraudación fiscal, sino que son sociedades físicas y jurídicas de un nivel económico importante en el país, que hacen una planificación fiscal elevada nacional e internacional que les permite este tipo de acciones y que además es una cultura fiscal que dice entre más evadamos, mejor nos va en la parte de riqueza. Lo que está ocurriendo es que se utilizan mecanismos de sociedades en el exterior y con diferentes formas jurídicas para poder transferir las ganancias o ubicarlas en lugares donde no se pagan impuestos, utilizando diferentes medios con aumentos de capital extraordinarios, con mecanismos de cambios de jurisdicción. Los funcionarios de Hacienda comentaron que regularmente el capital es trasladado a países con los cuales Costa Rica no tiene convenios de doble imposición y que son calificados como paraísos fiscales. El proyecto de ley de eficiencia en administración de los recursos públicos, conocido como Caja Única del Estado, recibió el segundo y último debate.
El proyecto otorga un lapso de 2 años para que las instituciones ejecuten aquellos superávits del presupuesto asignado. De lo contrario, serán devueltos a la Caja Única del Estado para el pago de la deuda pública. Es un paso pequeño, pero al fin y al cabo es algo que suma. Recordemos que el principal va a ser fraude fiscal. Y después de fraude fiscal, pues la línea de proyectos de ajuste a pensiones de lujo, a salarios elevados que hay en el Estado y demás, van a ir sumando, pero el principal para resolver el tema de la deuda fiscal o el déficit fiscal del país es el de fraude fiscal con el registro de accionistas. La eventual ley es de aplicación exclusiva para los recursos de la Administración Central, entendida como el Poder Ejecutivo y sus dependencias, así como todos los órganos adscritos al Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y sus dependencias y órganos auxiliares. Además de los recursos que reciban por concepto de transferencias por parte de la Administración Central, los entes públicos o privados. Los diputados también ratificaron los convenios sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, el de asistencia jurídica penal internacional suscrito con México y la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. La presidenta ejecutiva del PANI, María Teresa León Sáenz, y Luis Eduardo Sandí Esquivel, director general del IAFA, comparecieron ante la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia para referirse a la problemática por la que atraviesan los menores en las calles. La representante del PANI expuso parte del plan maestro de la institución y se refirió a algunos logros que se han alcanzado. Dentro de ellos, enfatizó que la institución invirtió 500 millones de colones más en el pago de profesionales para acompañar ciertos casos. Expresó que las informaciones periodísticas publicadas en los últimos días acerca de la incapacidad del instituto para abordar esta problemática no son ciertas y nunca ofreció declaraciones en ese sentido. El director del IAFA comentó acerca de los programas que tienen de prevención en centros educativos, pero destacó que el problema es muy complejo por la situación social que atraviesa esta población, que en un gran porcentaje abandona las aulas. María Teresa León enfatizó en la importancia de tramitar el proyecto de ley de relaciones impropias, que ayudaría a castigar más severamente la explotación sexual comercial de la niñez. El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presentó Asamblea Legislativa Noticias. Porque hay cosas buenas que decir. Si tiene alguna consulta sobre el Congreso, puede visitar el portal legislativo www.asamblea.go.cr. Además, puede seguir las transmisiones del plenario en dicha web a las 2:45 de la tarde de lunes a jueves. En Facebook somos asamblea.legislativa.Costa Rica y en Twitter nos encuentra en @asambleacr. En YouTube somos Parlamento CR.